Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? En el capítulo de hoy, como su nombre lo indica, Theodor Reich, me gustaría compartir un par de citas que he encontrado en un libro que debo reconocer que he leído varias veces. A veces los textos de psicoanálisis provocan un efecto en el que uno vuelve de vez en vez, de vez en cuando, cada que a uno lo convocan y encuentra cosas nuevas. Este libro de Theodor Reich, que es publicado por la editorial Epel, es una edición que estuvo al cuidado de Antonio Montes de Oca. Hay que recordar que la Epel es una editorial de la École Académique de Psychanalyse y que está dirigida actualmente por Gloria Leff. Bueno, este libro se publicó en el 2018. No he escuchado mucho sobre él, no he escuchado que se le haga gran revuelo, sin embargo, yo considero que es un libro que merece incluso un trabajo extenuante alrededor de él. Es un libro que se publica por primera vez en el alemán por allá del 1935. La magia de este libro es que, bueno, el psicoanálisis es algo heterogéneo y más vale que lo mantengamos de esa manera. El momento en el que el psicoanálisis se vuelva homogéneo de alguna manera, yo creo que se verá diluido, como hablamos un poco en el episodio anterior, y también de alguna manera perdería su calce, perdería su subversión. Yo creo que si algo el psicoanálisis puede permitir es convivir con la diferencia, y la heterogeneidad del psicoanálisis es lo que le permite de alguna manera andar. Este texto se llama El psicólogo sorprendido, pero no se me sorprendan tanto. Que Theodor Reich llame a su libro El psicólogo sorprendido tiene un sentido muy particular debido a que en la época en la que él se encontraba estaba todo el asunto del análisis Lego o de los analistas Lego a flor de piel. Recordemos que los analistas Lego eran los analistas no médicos. Theodor Reich tiene una formación en psicología. Entonces, de alguna manera, él intenta poner un acento sobre la posibilidad de que los psicólogos puedan ser analistas. Incluso recordemos que Freud tiene un texto que se llama ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis? De alguna manera se logra notar cómo Theodor Reich intenta jalar las cosas hacia el plano de lo psíquico. Sin embargo, no confundamos al psicólogo sorprendido con el psicólogo académico experimental de las escuelas de las que estamos acostumbrados a escuchar. Es un momento muy particular de la historia donde Theodor Reich tiene que poner hincapié en esa palabra. Después, como sabemos, el psicoanálisis es una formación en sí misma. Pueden haber psicólogos que después se vuelvan analistas, pueden haber médicos que después se vuelvan analistas, pero en realidad sabemos desde Freud que la formación analítica no requiere ningún tipo de estudio previo, es una formación en sí misma. Bueno, el nombre completo de este texto es El psicólogo sorprendido de adivinar y comprender procesos inconscientes. Es un texto muy bueno, muy digerible de alguna manera. Theodor Reich habla desde la experiencia analítica, no desde la erudición teórica. Y eso permite de alguna manera que las cosas que va planteando tengan una fluidez excepcional. Entre las citas más importantes que quería compartir de este libro es una que se encuentra en la página 21, justamente el capítulo 1. Menciona, yo mismo no puedo juzgar si los lectores de esta exposición podrán aprender algo, pero de seguro no podrán aprender técnica analítica. A contrapelo de un gran número de mis colegas, justamente pienso que lo esencial de la técnica no es susceptible de aprenderse, solo es susceptible de experimentarse. Entonces, por favor, que no se espere obtener un hilo conductor de la adivinación y comprensión de los procesos inconscientes, sino más bien la demostración de la imposibilidad de algo semejante. Y aquí nos mete en una situación bien compleja y que es opuesta a la lógica académica de las universidades y sobre todo de la psicología en general. Y no, el psicoanálisis no se puede aprender en un libro, por más que Theodor Reich haga un libro impresionante, que si tienen oportunidad en serio, escriban a Apple y pidan el libro. A pesar de que este libro sea impresionante, el mismo Theodor Reich, estamos hablando de que lo publica en 1935 y ya desde 1935 él ya mencionaba justamente esto. No hay posibilidad de aprender técnica, no en un sentido cognitivo, como dicen los psicólogos, ¿no? No se puede aprender algo que solo es susceptible de experimentarse. A un analista
No le van a poner un examen teórico o técnico de algo. No se forma como un psicólogo. Bueno, de ahí la importancia justamente de pasar por el diván, ¿no? Como llaman, pasar por la experiencia del análisis que sin duda da otra visión a las situaciones. Y más adelante en esa misma página menciona, las dificultades técnicas son, en primera instancia, dificultades psicológicas. Y aquí abre una cuestión súper importante. Eso quiere decir que no están aquí en juego las habilidades manuales o espirituales, sino que esta técnica solo puede tratarse en relación con las representaciones psicológicas de los procesos más íntimos y ocultos en el analista. Y aquí Theodore Wright pone la flecha directo al blanco. ¿Hay dificultades técnicas? Sí, y esas dificultades técnicas están relacionadas íntimamente con el inconsciente del analista. Yo a veces he tenido la fortuna o infortunio, no sé, en los que a veces hay gente que practica y que mencionan cosas como tengo un paciente con trastorno tal. Para empezar, ahí ya hay algo que a mí me hace ruido, tomando en cuenta de la definición de trastorno y diagnóstico que viene muy anclado de la psiquiatría, pero bueno, lo piensan desde el psicoanálisis. Ahí hay algo que me hace ruido. Ustedes tendrán opiniones diversas, espero que me las puedan comentar. Y aquí es donde viene la parte interesante. Dicen, tengo un paciente con trastorno bla bla, tienen libros de eso. Es excepcional. Si la técnica no se aprende en un libro y las dificultades técnicas siempre son cuestiones íntimas de cada analista, ¿por qué tendríamos que irnos a resguardar en algún mamotreto? No lo sé, es algo que habría que replantearse de vez en cuando. Yo creo que las personas que me siguen y escuchan en este podcast, lo primero que sucede muchas veces al atender a alguien es, sobre todo cuando uno va empezando, es que uno recibe a alguien e inmediatamente está pidiendo una supervisión de caso, como dicen. Orientaciones psicoanalíticas hay muchas, no me voy a meter en estas otras cuestiones tan peliagudas, pero sabemos bien que habemos algunos que estamos a favor justamente de que el supervisor, con el que uno supervisa el caso, sea el propio analista. Y esto debido a justamente esta noción que menciona Theodore Reich, que si hay problemas técnicos tienen que ver con algo íntimo del analista. ¿Qué mejor lugar que en el propio análisis para ver qué con eso? Bueno, siguiendo con estas citas, evidentemente no podría darles todas las citas que me parecen grandiosas de este libro, porque bueno, lo mejor sería que ustedes fuesen y lo lean, pero sí hay un conjunto de citas que quería abordar. Por ejemplo, hablando de esto sobre técnica, que bueno, no se puede aprender en un libro, también hay otra cuestión muy interesante, que va en relación evidentemente, que es la atención flotante. Hay una puntuación muy interesante que menciona en la página 37. Y esto es infinitamente más valioso que muchas otras cosas que he leído. Perdonen mi gran reverencia a Theodore Reich. Menciona, lo decisivo es el inconsciente del analizante ante el cual el analista, y aquí, ojo, hay tres tintas, coloca su propio inconsciente como órgano de percepción. Esto se dice fácil, pero pensarlo es difícil. El concepto de percepción inconsciente resulta difícilmente imaginable para el psicólogo. Para el análisis, este concepto no representa dificultad, aunque sí el reconocimiento de qué clase de percepción y observación inconsciente se trata. Y entonces nos habla justamente de que el trabajo del analista sería poner su propio inconsciente como órgano de percepción, cosa que es muy diferente a estas cosas que luego se logran ver en las academias de psicología e incluso en otro tipo de academias donde se habla de esta situación como una especie de entrevista o tratamiento psicoanalítico en el que el analista tendría que estar, o aquel que intente practicarlo, tendría que estar como muy atento, muy sagaz, muy alerta para estar cachando estos que llaman mecanismos de defensa o... Y es una cosa curiosa porque justamente Theodore Reich va a criticar esta posición más adelante, hablando justamente de que la atención flotante, o atención parejamente flotante desde Freud, desde el psicoanálisis, pues no tendría nada que ver con la atención de la conciencia.
no tendría nada que ver con esto que se menciona mucho en las universidades, que es estar atento, estar así, casi casi alerta, como si estuviésemos en una especie de guerra, esperando a que cualquier rama se mueva porque seguramente hay un soldado camuflado. No, no tendría nada que ver con eso. Parece que hay muchos mitos alrededor de la percepción que se tiene de lo que es la práctica psicoanalítica, y bueno, como no somos homogéneos entre todos, pues aún es más difícil que la gente tenga una idea. Pero regresando a este punto, es muy interesante cómo es que los mismos, voy a poner comillas, profesionales, comillas, especialistas de la psicología y de las psicoterapias, siguen pensando que el psicoanálisis es así o que se practica así. Lo comento porque he escuchado personas hablar de que sus maestros de la universidad dicen tal o cual cosa con respecto al trabajo de lo que es el psicoanálisis. Y a mí me llama mucho la atención porque, digo, ya no pensemos en Bion o en Lacan o en Alush o no sé, o Tenenbaum o no sé, André Green, no sé, menciono psicoanalistas variados de los últimos 30 años, 40 años casi, porque ya ellos ni se digan, ¿no? Pero si estamos hablando de 1935, Theodor Reich, un alumno directo de Freud, y ya decía, lo decisivo en el inconsciente del analizante, ante el cual el analista coloca su propio inconsciente como órgano de percepción. Aquí está. Bueno, y entonces esto ya termina siendo algo muy puntual que deberíamos de tomar en cuenta. Bueno, y entonces, hablando sobre esto mismo de la atención flotante, Theodor Reich hace una puntuación ahí en la página 68, en un capítulo que se llama Percibir, prestar atención, acordarse, y da ahí una marca de lo que puede suceder. Es muy, muy interesante. Dice, la concentración de la atención, o sea, esto que estábamos mencionando que justamente enseñan mucho en las universidades, la concentración de la atención no ayudaba en nada. Ahí podría acabar la cita y está más que entendido, pero vamos a seguir la cita, es muy interesante. Estamos ante un caso en el que la atención de la atención, el esfuerzo consciente, ahí está el punto ahí, el punto de diferencia, el esfuerzo consciente que dirigido a una meta lleva a una conclusión, o sea, cuando usamos la conciencia para llegar a una conclusión, un esfuerzo de esto que yo les decía, de estar todo el tiempo muy, muy racionalizados y así. Cierra el párrafo Theodor Reich diciendo, nos ponía sobre una falsa pista. Y más adelante menciona en la 69, la práctica analítica confirma a diario que esa forma de atención a la que corresponde una representación de meta consciente obstaculiza la tarea. Y más adelante dice, y cómo solo su sustitución por la atención flotante abre la posibilidad de abordar los procesos inconscientes. Y aquí está dicho, si el analista, como decía en una cita anterior de Theodor Reich, era una cuestión de usar el órgano de percepción, o sea, el analista usaba como órgano de percepción su inconsciente, bueno, ninguna tarea, ninguna forma de actividad consciente, intelectual, razonada, en la tarea analítica podría llevarnos a la pista de nuestro trabajo, sino que todo lo contrario, nos extraviaría aún más. Bueno, citas hay muchísimas, y si yo me sigo, les cuento todo el libro. Solo me gustaría cerrar con una cita verdaderamente importante que está en la página 285 de este mismo libro, en el capítulo 18, casi al final del primer párrafo. Menciona lo siguiente. La relación consciente con la propia experiencia ante los procesos inconscientes en el otro, así como la autoobservación como comparación con la vida anímica ajena, no solo actuaría estorbando el análisis, sino extraviándolo. Eso induciría a reinterpretar la experiencia ajena en el sentido de la propia, y de ese modo la falsificaría. Y con esta cita cierro, tomando en cuenta aquel ejemplo que les ponía de gente que dice, tengo un paciente de tal tipo, tienen textos sobre tal cosa. Y a veces eso puede ser algo incluso contraproducente, porque no podríamos evaluar la tarea ajena con la propia. Les pongo un ejemplo. Uno de los casos que se mencionan muy comúnmente para hablar de la obsesión es el caso de
Ernest Lancer, El hombre de las ratas, de Sigmund Freud. Pero leer el caso de Freud sobre el hombre de las ratas y toda la explicación que da Freud solo sirve para Ernest Lancer. Estudiar el caso de El hombre de las ratas no te va a enseñar a atender un caso que uno perciba que es obsesión. Así como estudiar El pequeño Hans no te va a enseñar a trabajar con fobias. Les dejo eso para pensar, es algo que he estado reflexionando en esta semana y espero que si tienen alguna duda o comentario o algo de lo que podamos discutir más abiertamente, por favor manden un correo a suazua.carlos@yahoo.com o un mensaje privado a nuestra cuenta de Instagram @undivertimentoserio. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.